Bien- bienvenidos al curso ElectroKit de virtualedu.es de Ignacio Canela y vamos a hablar en esta sesión del regulador de voltaje. Entonces tenemos aquí lo que veremos, esto es una fuente, aquí tendremos una fuente de corriente alterna, vamos a poner una fuente de corriente alterna, dibujaremos. La amplitud es 40 voltios. La amplitud 40 voltios significa que la onda aquí, senoidal, tiene esta forma. Es decir, que de aquí, de pico a pico, o sea, de punta a punta, estos son 40 voltios, o sea que la mitad de arriba o de abajo será 20 voltios. Y un hercio quiere decir que en un segundo se produce un ciclo completo. Esto sería un segundo y cada segundo se repite. Un transformador de 0,5, por lo tanto, si aquí llegan 20 voltios, aquí saldrán 10 voltios. Transformador 0,5, un puente rectificador, 4 diodos, puente rectificador, que hace que vaya la onda por un lado o por otro, y pierde un voltaje en la caída de cada diodo, ya lo hemos hecho en alguno, de 0,7 voltios, y como cada ciclo pasa un par de veces, pierde 1,4 en total. Vamos a poner voltímetros y pondremos un voltímetro aquí de corriente alterna, altern current, otro voltímetro aquí a la salida para que efectivamente debe ser la mitad de la entrada, porque ese transformador es 0,5, 0,5, es decir, que si aquí hay 500 espiras, por decir algo, que hay 250, la mitad y sale la mitad de voltaje. Aquí tenemos dos condensadores para que sabemos que un puente rectificador, la onda sale, podemos dibujar, la onda no sale perfecta, bueno, sale simplemente polarizada a la parte positiva. La parte negativa de la onda que entra, que es esta de aquí, la onda normal sería, la dibujaremos en rojo, la onda que entraría sería más o menos así, y aquí sería la negativa, la positiva y aquí la negativa. El puente rectificador hace que la parte negativa, digamos, se convierta en positiva. Luego también vimos que es un poco más pequeña la azul que la roja porque se pierden estos 1,4 voltios en cada viaje por los dos diodos. Cuando está polarizado positivo o negativo va en este sentido y cuando cambia la polarización va en el otro. Bien, aquí lo que tenemos es un regulador de voltaje, que es lo que vamos a hablar hoy. Decíamos que estos condensadores sirven para que en lugar de la onda azul tengamos una onda más continua. La dibujaremos en verde con condensadores y sería, pues más o menos, tiene esta forma que ya no llega a ser continua perfecta, pero casi. Y aquí el regulador de voltaje, que lo que nos hará aquí llegar a un voltaje, ponemos aquí un voltaje de entrada, y el voltaje será fijo en la salida. Lógicamente, para que el voltaje en la salida sea fijo, tiene que ser menor que el voltaje de entrada. No fabrica esto corriente. Y todo está conectado aquí. Aquí tendremos también un voltímetro para ver efectivamente qué voltaje tiene la carga. Cambiamos la carga, veremos qué voltaje hay aquí de continua. Estas son alternas, no he puesto otro recuadro, y estas son de corriente continua. Esto es después de rectificar. Llegar aquí el voltaje y tiene que salir. Bien, pues vamos al ISIS y vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí tenemos un momento los valores. Tenemos los valores y vemos que aquí hay 40 voltios un hercio, transformador 0,5, por lo tanto si son 40 voltios quedarán 20 voltios. Aquí en lugar de este 20 y 10 podemos poner ya directamente, bueno, 20 de máximo de pico, 10 de media. Luego tiene que salir y veremos ahora el regulador de voltaje que tenemos. Entonces tenemos aquí el circuito y que es este de aquí. Tenemos aquí el transformador. Vamos a trasladar esto un poco abajo, no se nos confunda. Tenemos aquí el transformador, la onda de entrada. Vemos aquí las propiedades y vemos que tenemos 40 de amplitud y una frecuencia de un hercio. Si fuera corriente eléctrica normal serían 50 hercios de frecuencia y ya está. Y 40 voltios la amplitud de pico a pico. Esta es la onda que llega por aquí del transformador. El transformador solo cambia el voltaje de corriente alterna. Corriente continua no cambiaría nada. Tiene que ser corriente alterna que sube y baja, que es la que modifica. Y aquí, como hemos dicho, que es las propiedades del transformador, está aquí puesto 0,5. Coupling factor 0,5, es decir, que reducirá el voltaje a la mitad. Aquí tendremos el
alter current, el voltímetro de corriente alterna, vamos a poner también uno en la entrada, AC voltímetro, aquí pondremos uno aquí en la entrada para ver la corriente que entra, la que genera, la que sale, que estará, tiene que ser la mitad esta, porque pasa al transformador. Aquí estará rectificada, nos dará un voltaje, estos son los dos condensadores, y el regulador de voltaje, que es este, vamos a ver el regulador de voltaje, Edit Properties, es el 7812. O sea, el 7812 significa que el 12 es que este da 12 voltios. Por lo tanto, tienen que salir aquí 12 voltios. Tenemos aquí que este es el 7812 y por lo tanto, si el voltaje entra aquí tiene que ser mayor que 12, si ponemos 7 no va a salir 7, es mayor de 12, lo que hace el regulador es que sale siempre el mismo voltaje y es el que veremos aquí entre esta resistencia que hemos puesto en un amperímetro, tenemos aquí un amperímetro para ver la intensidad que pasa y luego tenemos aquí un circuito alternativo para ver qué pasa sin el regulador de voltaje. Entonces, conectamos el ISIS y le damos al play y quitamos el pause. Y vamos a verle primero dando a ver pleno el transformador. Vemos que va de hasta 40 voltios de amplitud. Llega hasta 40. Aquí está en 32 y vamos, si nos fijamos primero en esto, va a una amplitud máxima de 33, 18, 22, sube hasta 40 y 0. Va entre 0 y 40. Es solo positiva porque está conectada en el punto positivo. No es entonces la que hemos dicho aquí, que era positiva y negativa, sino que siempre positiva y el 0 entonces estaría aquí. Va de 0 a 40 y baja. Sube y baja hasta 40. Vemos que más 18 más 33. El voltaje aquí, pues aquí pone 22 voltios y aquí hay 11. La mitad. Aquí hay 28, 14. Aquí hay 22, 11. Aquí hay 35, 18, más o menos la mitad. Entonces llega por el puente rectificador y el puente rectificador lo que hace es toda la onda, solo deja pasar la parte que está polarizada positivamente y vemos que el voltaje es más o menos el mismo. 18 voltios que entran aquí y debería bajar un poco. O sea, esto no es exacto porque no sucede al mismo momento, bajaría los 1,4 voltios de atravesar este diodo y este de vuelta. La corriente va por aquí, por este diodo y vuelve por este diodo. Aquí tenemos 19,6 voltios, que es lo que queremos hallar. Entonces nos vamos acercando al circuito. Aquí tengo 19 voltios. Aquí están los dos condensadores para que cuando sobra muy carga se cargan de voltaje y cuando el voltaje baja, pues aumenten el voltaje de la corriente. De aquí el voltaje de la entrada, pues sean 19 voltios en este caso. Y aquí vemos que sale 12. Vamos a quitarle el pause. Ahora en el voltaje ponemos 17 y aquí sigue saliendo 12. Quitamos esto, vemos que el voltaje aquí sube y baja, y lo vemos porque tiene una frecuencia de 1 hercio, cada segundo sube y baja de 0 a 40, y aquí de 0 a 40 aquí, y aquí de 0 a 20, y aquí también más o menos de 0 a 20, va a llegar a 20, y aquí el condensador entra entre 16, 18, 16, 18, 20 voltios, y aquí, como está con el condensador, hemos dicho que estamos en la parte esta, aquí estaríamos en los 18 voltios más o menos, con el condensador que es la línea verde, y en cambio el regulador de voltaje, este 7812, el 12 significa voltios, es lo que sale aquí. Y vemos que efectivamente aquí salen 12 voltios. 12 voltios, le quitamos el pause, este va variando, y independientemente del voltaje que entre, el regulador de voltaje lo que hace es que siempre sale el mismo voltaje a la salida. Como hay 2K, 12 voltios, entre 2K, 6 miliamperios, que es lo que pone aquí. ¿Qué pasa yo si ahora cambio aquí, en lugar de 2K le pongo 20K? Cambio el voltaje, cambio la resistencia. Pues cambio la resistencia y vemos que aquí sigue variando el voltaje, aquí siguen saliendo 12 voltios y aquí como he puesto 10 veces más, 12 entre 20K, 0,6 miliamperios. Pero el voltaje en la resistencia sigue siendo 12 voltios. O sea, el regulador de voltaje lo que hace es entre sus dos extremos, este sería tierra 0 y este, que es el positivo, mantiene siempre 12 voltios.
y aquí vemos que va cambiando el voltaje y aquí se sigue manteniendo siempre a 12. Esto es muy útil para un circuito que necesitamos tener siempre la misma corriente. Entonces ahora vamos a hacer otro cambio que sería, ¿qué pasa aquí si yo esto, cojo el transformador y en vez de 0,5 lo pongo a 0,8? O sea, el voltaje aquí será mucho mayor, es el 80% del que entra aquí. Entonces conectamos y aquí 35, este llega a 28, 17, 26. Este antes que estaba en 18, ahora está en 30 voltios. Pero vemos que aunque aquí aumente el voltaje, sigue siendo 12 voltios el voltaje de salida. O sea que el regulador de voltaje es independientemente de la carga que ponga, pasa el mismo voltaje, independientemente del voltaje que entre, también pasa el mismo voltaje. ¿Vale? Entonces, vemos aquí que el regulador de voltaje, un voltaje igual a 12 voltios, aunque la resistencia varíe, cambio la resistencia, aunque el voltaje de entrada también varíe. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando uno utiliza el regulador de voltaje si no la corriente viene directamente por aquí. Entonces, conectamos, abrimos esto para que ahora ya no utilicemos el regulador de voltaje, sino que vaya por aquí y cerramos este circuito. Entonces, primero lo conectamos, se está descargando este condensador que estaba cargado a través de la resistencia y por eso aquí hay, no, bueno, espera un momento, aquí quito esto de aquí, entonces este condensador que estaba cargado se va descargando a través de la resistencia y llega el momento que ya está esto a 0 voltios. Aquí, como está cortado, no llega. Aquí tenemos los 20-30 voltios, los 20-30 voltios, y ahora el momento que yo conecte esto de aquí, ¿qué le pasa a la carga? Pues la carga pasa a tener 30, 29, 28, 30, 29, 28, 30, 29, 28. O sea, el voltaje aquí varía. El regulador de voltaje nos mantenía siempre a 12 y al no poner regulador de voltaje, pues me va variando. La ventaja es que al pasar por una resistencia, aquí tengo un condensador. El condensador compensa en parte estas diferencias. Vamos a apagar esto, desconecto el condensador y lo vuelvo a conectar. Y entonces, bueno, más o menos es lo mismo. Sube o baja 3-4 grados. Al regulador voltaje me impide estas variaciones de tensión. Y ahora ya lo último, dejamos esto como estaba y volvemos a poner la corriente que había aquí al principio. Properties, teníamos 40, no, lo que teníamos, okay. Aquí el transformador lo ponemos en 0,5 que estaba a la mitad, salgan unos 20 voltios, es más normal meter 20 voltios para que salgan 12 o 15, que no. Entonces ahora si esto lo conectamos, vemos que aquí el voltaje que antes era, pues más o menos, ahora varía de 17, 18, 19, 17, 18, 19, 17, 18, 19, que es el mismo voltaje que hay aquí, que llega a través de aquí, y viene directamente 17, 18, 19, y el momento en que yo abro esto, ahora mismo aquí lo vemos que el voltaje va bajando porque todavía, como está condensador cargado, se va descargando a través de aquí, se va acabando la corriente, esto es como una pila temporal y pequeña, un condensador, y en el momento que yo conecto el ahora bueno, me da un poco problemas, conecto y vemos que al principio está en 0 voltios, si le vamos dando va subiendo 11,